Bienvenido a este nuevo video. En ocasiones, en el mundo empresarial, te ves en la disyuntiva de o crecemos o nos estancamos y eso nos puede llevar a quebrar. Cuando pensamos en qué debemos hacer, nos vienen a la cabeza muchas ideas. Abrimos una nueva sucursal, me asocio con alguien, pido prestado. ¿Qué hacemos? Porque nosotros estamos viendo que esto está creciendo y a veces no estamos preparados. El día de hoy vamos a platicar acerca de algunas dudas que se tienen cuando las empresas están creciendo. Así que te invito a que te quedes hasta el final del video para que juntos podamos encontrar las respuestas. Y si tienes alguna otra duda adicional de esta, escríbeme y con todo gusto voy a responder. ¿Cuándo es un buen momento para poder abrir una sucursal? Para abrir una sucursal, una nueva tienda, expandirme. ¿Cuándo es un buen momento? Esta pregunta me la han hecho muchas veces y no hay una sola respuesta. Lo que podemos hacer es primero entender si existen necesidades que cubrir. Para poder tú abrir una nueva sucursal, tienes que haber detectado que hay algo que tienes que cubrir, que hay un lugar en el cual no hay ese servicio, que no hay o ese producto, que hay un nicho en el cual se tiene que atender. Si existe eso, es el momento de empezar a considerar poder abrir un nuevo punto de venta como parte del crecimiento natural de alguna organización. Sin embargo, no basta con tener solo el análisis de si se va a vender. Lo que tenemos que hacer es analizar si yo como empresario cuento con los recursos para poder hacerlo. Y me refiero a los recursos, no solo recursos económicos. Si bien es cierto, para poder hacer algunos de los factores que debes de considerar son tener dinero, liquidez suficiente para mantener, sobre todo mientras las empresas o las sucursales alcanzan un punto de equilibrio. Tienes que hacer un análisis y una proyección de cuánto tiempo te va a requerir esto, pero sobre todo tienes que tener una muy buena estructura. Y cuando hablo de estructura me refiero a procedimientos, que tengas todo organizado de tal manera que abrir otra sucursal puedas hacer la réplica de este mismo modelo. Porque cuando no tienes así, la experiencia me ha dicho que las empresas se vuelven un batidero, se vuelven una mezcla y un relajo. El hecho de no tener estas estructuras, no tienen la información, no se comparten, eso es un problema. Entonces, es muy importante el poder tener esta claridad en el modelo de negocio, en la comunicación para poder hacerlo. Y algunas de las limitantes que escucho cuando a veces veo empresarios que me dicen, oye, si hay una necesidad, sí hay, sí tengo el orden, sí estoy preparado, pero no tengo dinero para poder comprar la oficina, el taller, etcétera. Y créeme que en muchas de las ocasiones no necesitas hacerlo. En ocasiones necesitas, eh, necesitas primero identificar si el lugar que quieres comprar es completamente estratégico, es decir, que si no lo compras, que si no es tuyo, no va a funcionar. Te puedo decir que no muchas veces eso es así. En la mayoría de las ocasiones no tienes que comprar el lugar para poder expandirte. Yo te invito a que hagas este análisis para que puedas darte cuenta si eso es una limitante, créeme, búscame y platicamos. Ahora, ¿es bueno reinvertir todas mis ganancias o guardo una parte? Es una pregunta interesante y tiene que ver mucho con el momento en que está la empresa. Reinvertir todo se da cuando la empresa está creciendo. Obviamente dentro de esto tú tienes que tener un sueldo, tú tienes que tener un ingreso, porque de lo contrario, pues tú tienes que cubrir necesidades. Pero reinvertir tiene que tener un enfoque de qué vamos a hacer. Recuerda que hemos platicado en algún otro video que la principal razón por la cual tú inviertes en infraestructura es porque te ayuda a vender más. Entonces, si vas a reinvertir es porque estás creciendo y crecer implica que tengas orden, que tengas visión hacia dónde va. Llevarte una parte de las ganancias también es importante, sobre todo para que tú como empresario, como emprendedor, tengas esa satisfacción de que el negocio está caminando. Ahora, tener un guardadito de dinero o tener ahorros también es sumamente importante.
Porque algo que hemos aprendido a lo largo de los años es que existen las emergencias y que estas no avisan. Entonces, yo creo que hay que hacer una mezcla de las tres cosas, pero que tiene que ver mucho con el momento en el que está tu empresa y sobre todo con la visión que tienes de hacia dónde va. ¿Cómo protejo financieramente a mi empresa de una crisis? Uf, es una gran pregunta. ¿Cómo protegernos? Lo primero que tenemos que hacer es tener información, tener conocimiento de nuestros números. Si tú haces una revisión constante de tu información, si tienes claro cuál es el nivel de liquidez que tiene tu empresa, de rotación, de inventarios, el tiempo de cobranza, el tiempo de pago, cuál es el margen que tienes, cuál es tu nivel de endeudamiento, cuál es tu capacidad de pago, todas estas cosas, entre otras muchas variables, te va a permitir poder saber qué es lo que tienes. Ahora, tienes que hacer análisis proyectivos o prospectivos. ¿Qué es lo que estás haciendo? El análisis del presupuesto y la planeación financiera se vuelve importantísimo. Entonces, ¿cómo puedes hacer o cómo puedes proteger a tu empresa? Una, sabiendo dónde estás parado y buscando tener alternativas, sabiendo y conociendo tus puntos débiles, dónde es donde te duele y en eso ir haciendo análisis o ir tomando algunas alternativas como quizá un financiamiento, podría ser. Sin embargo, si no lo necesitas, no lo tomes. ¿Cómo preparar a mi empresa para una temporada baja? Absolutamente toda o casi todas las empresas tienen algo que se llama ciclicidad o estacionalidad, es decir, temporadas altas y temporadas bajas. Es importante que tú tengas claro cómo funciona el mercado en el que tú estás. En ocasiones no se tiene esta claridad y de repente no sabemos poder entenderlo, sobre todo cuando tenemos ciclicidades o estacionales directas o indirectas. ¿A qué me refiero? Cuando tú le vendes directamente al consumidor final, esa parte, tú puedes saber que cuándo es donde compra. Cuando tienes una ciclicidad o una estacionalidad indirecta es cuando tú le vendes a un mayorista y este lo vende después y entonces ahí se desfasan los procesos. Ahora bien, cuando tú tienes claro que hay temporadas altas y temporadas bajas en tu negocio, lo que tienes que hacer es saber que esto va a ser así. Saber que es natural que no siempre estés hasta arriba, que no siempre vendas. ¿Por qué? Porque hay productos y hay servicios que son temporales, que son solamente por momentos. Los grandes negocios lo tienen así, no te preocupes. No es que estés haciendo las cosas mal, es la naturaleza de las empresas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tener muy claro el orden en tu empresa, tus números nuevamente, poder saber dónde está parado y saber hacer proyecciones para saber los impactos, tus gastos fijos, tus costos fijos, es decir, todos aquellos pagos que tienes que realizar que no tienen que ver con la venta, es decir, si no sube la venta no tienes que pagar más y si baja la venta tú tienes que pagar lo mismo. Eso es a lo que se le denomina fijos. Tú tienes que tener muy claros eso. Ahora es un presupuesto, es fundamental para poder hacerlo. Con eso lo que te puedes hacer es darte una idea de cuánto, no una idea, tienes que tener claro cuánto es lo que vas a pagar. Y en eso puedes empezar a hacer ahorros, puedes buscar diversificar tus servicios o tus productos, buscar algunas otras líneas complementarias que contribuyan a esos baches de negocio. Puedes reducir algunos plantillas laborales como lo hace en la industria hotelera, entre otras cosas. Cada negocio es distinto y las medidas son diferentes. Sin embargo, es importante que tú seas consciente de esto, que lo veas y que te vayas preparando con antelación para esos momentos. ¿Cuánto debo de tener de reserva para tener algún problema? A ver, después de los episodios que tuvimos hace unos años, algunas empresas o algunas personas estiman que con 3 o 6 meses podíamos tener suficiente. La realidad nos dijo que a veces que 6 meses en muchos casos fueron insuficientes. Es muy complicado poder establecer una medida, sobre todo si yo te digo que tienes que tener 6 meses de dinero parado sin estar invertido, pues a lo mejor puede sonar muy ocioso o en muchos casos muy tentador a utilizarlo para cualquier otro. Entonces, si bien es cierto
los diversos estudios o los diversos análisis post pandemia nos han ayudado con de 3 a 6 meses podría ser un lapso adecuado, pero tiene que ver también con el nivel de conocimiento de tu información y de lo que alcances a hacer, de lo que alcances a proyectar y que veas y analices qué impacto tienes por una disminución de las ventas. Hay distintas metodologías de análisis que te ayudan a poder evaluar si baja el 10% de tus ventas, cuánto va a bajar tus utilidades. El pensar que es lineal, es decir, si baja el 10% de mis ventas, va a bajar el 10% de mi utilidad, es algo incorrecto. Va mucho más allá. A este tipo de análisis se les llama grados de apalancamiento. A mí me gusta llamarlos multiplicadores porque son análisis que nos ayudan a poder entender cuánto nos va a pegar. Pero poder hacer esto sumado a tener un colchón de dinero nos puede ayudar a poder mantener la empresa durante cierto tiempo en determinados momentos de crisis. ¿Cuándo me conviene subir precios o cuándo es un momento adecuado para subir precios? Hay algo importante porque muchas veces se confunde el término subir precios con actualizar precios. ¿Por qué digo esto? Actualizar precios es entender que hay efectos claros como la inflación que hacen que de manera natural nuestros insumos, llámese personas, llámese materias primas, suban o incrementen su precio. Y lo que tú haces es una actualización. Actualizas el valor o el precio de tu producto porque a ti te subieron el producto. Ahí es un buen momento para subir precios. Yo sé que muchas veces las empresas tienen un temor natural de poder subir precios porque normalmente lo que se dice es que no me van a comprar. Entonces, lo primero que hay que entender es que una cosa es subir precios y otra cosa es actualizar los precios. Por otro lado, algo que es muy importante es que tú sepas en qué tipo de mercado estás. Si tú estás metido en un mercado de solamente precio, o sea, que tienes productos o servicios que pueden ser sustituidos fácilmente, bueno, el riesgo de subir precio puede ser importante. Sin embargo, lo que tienes que tener es conocimiento de el mix o la mezcla de tus productos o servicios que tienes, porque habrá productos en los cuales no subas precio, pero que sean gancho para atraer a otros. Eso es muy importante tener ese conocimiento para inclusive poder absorber posibles pérdidas de algunos, porque se compensan con otros. Ahora, también es muy importante tener claro cuál es tu ventaja competitiva. Cuando no tenemos claro qué es lo que vendemos, además de nuestro producto o nuestro servicio, o por qué nos compran a nosotros, tenemos un área de oportunidad. Lo hemos platicado a lo largo de los distintos videos, tenemos que tener claro por qué nosotros, porque esto nos va a ayudar a tener este respaldo de poder subir el precio, porque es natural. Y es importante porque también en ocasiones tenemos que tener claro el nicho en el que estamos vendiendo. Pero si tú consideras estos aspectos, podrás determinar si es un buen momento para subir precios o ajustar precios o actualizar precios, como le quieras decir. Otra de las preguntas que me hacen es, oye Andrés, ¿qué hago si tengo clientes que siempre me pagan tarde, que nunca cumplen? Eso es una constante. Y aquí hay diversas cosas que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es poner límites. Tenemos que aprender a decir que no. En ocasiones llegan negocios que nos prometen grandes ventas, pero la pregunta es, ¿cuándo vamos a cobrarlos? Y si nos dicen, vamos a tener la venta de nuestra vida, pero la vamos a cobrar dentro de 3 años, pues a lo mejor ya no es. Entonces, es importante tener límites, que dentro de tu empresa tengas la capacidad de tener este procedimiento, estas políticas que te ayuden a poder evaluar el crédito a que le vas a dar a un cliente. Es decir, no le das un crédito o le vendes algo a plazos a alguien que no conoces. Tienes que buscar tener la mayor información que tienes e incluso en algunas ocasiones tener contratos firmados, pagarés, etcétera, que te ayuden a poder tener claridad en esto. Hay que entender que, si bien es cierto, las ventas son el pilar de cualquier empresa, pero vender y no ganar es cuestionable. Ahora, vender y perder
es mucho más cuestionable. Hay que entender que el tiempo en el que nos van a tardar en pagar, ese dinero cuesta. Imagínate que tú vendes algo a 6 meses, pero para poder vender eso, le tuviste que pedir prestado a alguien ese dinero. Esa persona, además, y con ese dinero fuiste y compraste las mercancías que después revendiste. Bueno, tienes un costo natural, que fue la compra del producto, y luego tienes un costo financiero que le tienes que pagar. Eso lo tienes que considerar dentro de tu margen, porque entre más tiempo tarden en pagar, menos vas a ganar, porque hay que seguirle pagando. Entonces, es sumamente importante que consideres eso, porque de lo contrario vas a tener problemas y no depender. La dependencia de un solo cliente te puede llevar a niveles de riesgo altísimo. Las historias empresariales de organizaciones que tenían uno o dos clientes y que éstas le dejaron de comprar, pues son muchas. Y los resultados es que ha habido empresas que han quebrado. Entonces, es muy importante que tú analices los clientes, los clientes que tienes, el potencial, tu infraestructura, tu capacidad instalada es importantísima porque a través de esta te darás cuenta que tendrás que invertir quizá para vender productos complementarios o servicios complementarios, abrir otras líneas, qué sé yo. Te invito a que no te quedes cómodo con eso, que busques constantemente porque créeme, a pesar de que eso es algo que te hace tener tranquilidad, esa tranquilidad es temporal, porque cuando eso termina, los problemas van a ser muy grandes, porque poder encontrar clientes de ese tamaño de un día a otro es sumamente complicado. Mi nombre es Andrés Rodríguez Leos y recuerda, la mejor inversión eres tú.